Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como he dicho, mi nombre es Gabriela Zornoza y el cambio cada vez va más rápido. Las empresas se tienen que adaptar a las necesidades cambiantes de sus clientes. Todo esto es muy complicado. Si vais a cualquier máster o cualquier curso de estos del Power MBA, os van a contar lo que yo os voy a resumir en 5 minutos. Os voy a ahorrar mucho dinero si quisierais ir, ¿vale? Y todo está basado en esto. El cambio es tan rápido, las organizaciones se tienen que adaptar a esos cambios y, como siempre, Gartner sacó una idea a este respecto, ¿vale? Hace un par de años, esto no cambia, no pasa, a ver si desde aquí, se ha debido quedar sin batería. Ahora sí, a lo mejor así más cerca o... En el botoncito de ladito. Sí, ahí le estaba dando. Sí, que lo había probado A ver, veamos, vuelvo atrás. Vale, ahora sí parece que va. Vale. Entonces, yo no sé quién ha copiado a quién, si los másters a Gartner o Gartner a los másters, pero sacaron esta idea. Ay, disculpad, no me lo creo. El concepto, disculpad, el concepto, la empresa componible como solución a esta necesidad de adaptarse a los cambios de nuestro mercado. ¿Por qué? Ya se acabó el concepto de hace unos años, de hace varios años, de tengo una idea, me paso varios meses creándola, solucionándola de un servicio o de un producto y la lanzo al mercado. Ahora la idea es que las empresas que triunfan en el mercado son capaces de adaptarse lo más rápido posible a las necesidades de sus clientes, porque lo mismo ni siquiera han creado o desarrollado ya su producto, sino que directamente lanzan una página web aunque no tenga nada y ya ven si hay clientes, si hay potenciales clientes para esta solución. Entonces, todo se basa en empezar muy rápido y Gartner, como siempre, lo estructura mejor el pensamiento y decir, bueno, tienes que tener lo llaman la empresa componible, ¿vale? El componible, pero en español no sé muy bien cómo traducirlo. Entonces ellos dicen, tienes que tener un pensamiento componible para desde el principio crear tus productos y servicios de una manera adaptable y modular. Tienes que tener una arquitectura de tu empresa en general y sobre todo en la parte de IT componible y unas tecnologías que te permitan esa componibilidad, ¿vale? Entonces, por supuesto, tienes que poder orquestarlo, etcétera. Aquí os dejo el enlace por si queréis ver el webinar entero y entender este concepto, ¿vale? Pero ¿por qué os cuento todo esto? Porque esto está muy ligado a la nube, ¿vale? El concepto de nube. ¿Por qué ahora todas las empresas se están yendo a la nube? ¿Vale? Entonces, es que no me va, me voy a poner aquí, a lo mejor. Vale. ¿Cómo se creaban las soluciones antiguamente? Si ya estamos dentro de IT, pues al principio era una aplicación con su sistema detrás puesto en una máquina física, lo que conocemos las aplicaciones monolíticas. Luego llegaron hace años ya las arquitecturas basadas en servicios, ¿vale? Esto es la idea de que todo sea componible y se pueda, esto ya lleva muchos años, ¿vale? Y se pueda modularizar, pero el concepto de componible va un poco más allá. ¿Por qué? Porque ya existen muchísimas cosas en el mercado. Ahora, a día de hoy, si vas a crear una aplicación que necesite un sistema de mapas, a nadie se le ocurre crear un sistema de mapas desde cero. Dice, pues me cojo el de Google, que tiene unas maravillosas APIs, que son una manera de acceder a esa funcionalidad, a ese código y utilizarlo dentro de tu aplicación para que tu aplicación tenga ese concepto de mapas. Pero es que ahora han salido muchísimas más cosas. Ahora
existen todos los servicios cognitivos que te reconocen la voz y te lo convierten en texto, que ahora con la inteligencia artificial muchísimo más, y las organizaciones quieren dotar de esta modernidad, de estas nuevas funcionalidades, un traductor de idiomas, quieren dotar a sus servicios de estas funcionalidades altas. ¿Y dónde las encontramos? En las nubes, en las distintas nubes. Pues tenemos la de Azure, la de Google, la de Amazon. Entonces, al final, la idea de la empresa componible es, en el ámbito de IT, tener una estructura y una organización de tu tecnología que sea capaz de decir, desde el primer momento yo creo partes muy pequeñitas que lo antes posible sean funcionales para poderlas lanzar al mercado lo antes posible, para obtener el feedback lo más rápido posible y combinarlas con esos servicios cognitivos de inteligencia artificial que me ofrecen las nubes. Entonces, al final, este es el verdadero porqué de que se asocie tanto la nube con la innovación, ¿vale? Porque todos esos servicios que nos ofrece la nube pues están ahí para poder utilizarlos y nos aporta gran agilidad y velocidad a la hora de responder a las necesidades del mercado. Entonces, si hablamos de nube, las tendencias de, por ejemplo, Gartner dice, pues sí, que este año va a seguir creciendo, pero no solo en lo que os digo, servicios cognitivos, también en el concepto de IaaS, de infraestructura como servicio, que es el hecho de que yo tengo esta máquina y la subo a la nube. Lo que pasa es que ahí, durante estos años, ha habido mucha confusión y, bueno, los proveedores de nube también han contribuido a esto porque te decían que si llevabas tus sistemas a la nube iba a ser más barato, seguro. Y luego las empresas se han dado cuenta que realmente no es así siempre. Si tú tienes un data center en la calle Serrano y estás pagando el suelo carísimo y a la gente que lo está operando le pagas un dineral, obviamente tener esa infraestructura te va a costar muy caro. Pero si tú tienes unas cargas muy constantes, tienes un data center que lo tienes muy bien gestionado, lo mismo no te sale más barato ir a la nube, ¿vale? Porque la nube tiene cosas maravillosas como la escalabilidad, y el coste reducido porque pagas lo que utilizas, pero si realmente tú tienes una carga constante, no te interesa ir a la nube, ¿vale? Y es por eso por lo que pues se está viendo muchos, en España pues también, el mercado según IDC también va a seguir subiendo, hay muchos motivos por ir a la nube, ¿vale? Entonces, ay, es que de verdad, no sé qué pasa. ¡Tin-tan! Creo que voy a ir aquí. No. Vale. Entonces, al final estamos viendo, como os decía, cierta repatriación de cargas que en algunas empresas dijeron, esto es maravilloso, vámonos a la nube, pero se dieron cuenta que el coste no es tal. Y si yo no voy a aprovechar esos servicios de innovación cognitivos que me da la nube, esa elasticidad, pues lo mismo no me interesa ir a la nube, pero hay que verlo caso por caso, ¿vale? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa al final en la mayoría de las empresas? Que no han tenido una estrategia muy clara a la hora de ir a la nube, ha llegado un proveedor, les ha hecho un caso de económico y ha dicho, sí, venga, me voy con Azure, tal, pero luego ha ocurrido que, es que me interesa esta analítica de Google, y llega a marketing y saca un tal y empieza a utilizar esa funcionalidad que le ofrece Google. Y luego llega, no, es que me interesa esta otra cosa de Amazon, y llega a otro departamento y empieza a utilizar Amazon. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un entorno multinube que la gente de seguridad empieza ya a decir, ¿qué está pasando aquí? No lo puedo controlar. Porque ese es el verdadero motivo de utilizar la nube. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tiene sentido y lo que yo veo cada vez más es que las empresas cada vez tienen más multinube y no es que lo hayan pensado desde el principio. Cuando alguien dice, no, yo voy a ir con Microsoft, solo Microsoft, luego eso termina desbocándose porque la nube es una herramienta como cualquier otra y tendrás que utilizarlo si tiene sentido, no por convicción o religión, ¿vale? Entonces, pues el entorno más típico de las
organizaciones con más experiencia, al final es esa multinube y entorno híbrido, en el que también dicen, bueno, pues combino, porque estas cargas que son para el Black Friday necesito que sean muy elásticas, las pongo en la nube, y mantengo el data center que lo tengo amortizado, ¿qué tal? Entonces encontramos esos entornos multinube. También luego el tema de decir, pues no me quiero casar solo con un cloud provider y poner todos los huevos en la misma cesta, ¿vale? Entonces, pues sí, hay muchas razones por las que llevar tus cargas de trabajo a la nube, pero al final, siempre, o en la mayoría de los casos, la seguridad es una de las mayores preocupaciones y muchas veces es el que para, es el stopper, el seguridad. Y ¡ay, somos los malos de la película! Pero es que si casi nadie, ninguna organización tiene muy clara la estrategia de nube que va a llevar, porque al final es oportunista y no me parece mal, lo entiendo, ¿vale? El problema es que prácticamente nadie tiene una estrategia de seguridad en nube. Y ese es el mayor problema, ¿vale? Porque casi todas las empresas terminan en un entorno multinube, cada vez lo veo más, y por lo que os he contado, ¿vale? Entonces, claro, ante esta situación que no le pasa a uno, le pasa a muchos, Gartner otra vez dijo, esto se está yendo de madre. Y hace un par de años también sacó ese término, que no sé si lo habéis escuchado, de CNAPP, que significa Cloud Native Application Protection Platform. ¿Y esto qué significa? Pues todas las buenas prácticas que ellos dicen que tienes que, buenas prácticas, todo lo que debes proteger en tu nube, porque la nube tiene una superficie muy amplia y muchos puntos de ataque. Entonces ellos los pusieron así en esta slide, que es directamente suya, y ahora luego os voy a explicar cómo podemos darle solución. Entonces, yo pertenezco a Checkpoint, no me he presentado en ese aspecto. Checkpoint, no sé si conocéis la empresa, son los que prácticamente crearon el primer firewall en la vida, vamos, hace más de 31 años. Entonces, llevamos mucho tiempo en esto de la seguridad, la mayoría de las empresas en el mundo tienen un firewall de Checkpoint, ¿vale? Pero en el tema de la nube, pues con toda esta experiencia que tenemos, hemos creído que, según lo cuenta Gartner, está muy bien, el concepto de CNAPP, que al final no es más que tener una visión global de la seguridad para poder gestionarla, pero le hemos añadido una P adicional, que quiere decir que hay que proveer de prevención a la nube. No vale solo con monitorizarla muy bien y cuando ya te han atacado, bien, te has enterado, pero ya te han atacado, entonces queremos protegerla. Entonces, de una manera muy simple, ¿vale? Que sabemos que es mucho más complicado, pero los entornos de nube que tienen las empresas, de una manera muy básica, tienen una puerta principal y una puerta de servicio, ¿vale? Esa puerta principal son las aplicaciones, los portales que exponemos a Internet y en los que la gente pues, interactúa con tu empresa y por ahí vendes seguros o lo que quieras, por ejemplo. Entonces, todo tipo de aplicaciones y de usuarios pueden entrar por Internet. Luego, normalmente, tenemos esa puerta de servicio donde os digo que conectamos a lo mejor con nuestra red corporativa, si tenemos ese entorno híbrido, donde nosotros desarrollamos nuestras aplicaciones y las desplegamos en esta nube pública, o a lo mejor también tenemos subcontractors que nos envían cosas. Entonces, los ataques nos pueden venir por los dos lados, ¿vale? A través de esta puerta principal, típicos ataques de SQL injection, scripting, lo que quieras, y por el otro lado también, porque hay veces que resulta que te pueden infectar una máquina dentro de tu data center y que luego vaya a la nube, o puedes tener un subcontractor que se ha dejado unas credenciales por ahí sueltas, etc. El caso es que hay que proteger estas dos puertas de alguna manera. Yo os voy a dar tres recomendaciones, ¿vale? Y son muy simples, la verdad. Por un lado, para quitar ciertas vulnerabilidades, poner un WAF. Un WAF, no sé si conocéis, es un
firewall a nivel de aplicación, nivel 7, modelo OSI, ¿vale? El que analiza las peticiones HTTP. Y en esa puerta principal también poner un firewall de red, porque necesitamos poner protección en los dos niveles. Lo que protege uno no es lo mismo que protege el otro, ¿vale? Por la otra puerta, ahí ya no te hace falta el WAF, porque aquí esto es, como os decía, el enlace a tu red, probablemente, en esa puerta de servicio, pero ahí sí que tienes que poner también un firewall de red. Tienes que asegurar el tráfico por esa red. Y tienes que tener la posibilidad de segmentar también la red, o sea, todo lo que tú creas como una red dentro de ese entorno de nube. Entonces, estas son las... y por último, ¿vale? Para quitar ya las últimas vulnerabilidades es de lo que se encarga el CNAPP, que voy a entrar más en detalle, ¿vale? El estar monitorizando esas cargas de trabajo en la nube, si tienes máquinas virtuales, si tienes contenedores, si tienes incluso serverless, todo eso también lo tienes que proteger para que no te lo ataquen. Entonces, ¿cómo resolvemos la seguridad de estos tres puntos? WAF, red y CNAPP, ¿vale? Pues en Checkpoint tenemos una plataforma que llamamos CloudGuard que tiene estas tres patas, pero obviamente recomendamos no poner cualquier WAF del mercado. Entonces, os voy a contar el WAF, cuáles son los problemas tradicionales que suelen tener los WAFs, si son suficientes para asegurar nuestras aplicaciones en la nube. Pues veamos, la mayoría de los WAFs, ¿qué es lo que hacen? Están basados en una cosa que llamamos reglas y firmas, ¿vale? Entonces, cuando tengo que definir las reglas, las firmas, las reglas de lo que voy a dejar pasar o voy a bloquear, pues yo tengo que tomar una decisión. Puedo ser muy específico, quiero parar esto y quiero parar esto, y si me centro mucho en las cosas concretas que quiero parar, ¿qué es lo que pasa? Me voy a dejar huecos, ¿vale? Porque es imposible cubrir todos los casos súper específicos que quiero parar. Si, por el contrario, digo, bueno, pues voy a hacer unas reglas más genéricas para que me paren más, pues sí, vas a conseguir parar más cosas, pero ¿qué va a pasar? Vas a generar más falsos positivos. Entonces, esto es un pequeño problema a la hora de gestionar los WAFs del mercado, que dices, al final pues no sé qué hacer, cuando cambia la aplicación tengo que estar cambiando las reglas, y como sabemos que este entorno es tan dinámico, pues al final esto supone muchísimo trabajo gestionar esto. Y luego, ¿qué pasa? Que encima estamos en un entorno multinube y tienes que gestionar las de Azure, las de Amazon, las de Google, y los responsables de seguridad se vuelven locos, y con razón, ¿vale? Y con razón. Entonces, simplemente pues vemos que al final no las gestionan muy bien. Dicen, pues, ¿para qué? ¿Sabes? O estoy todo el día con falsos positivos, o me tengo que estar gestionando mis reglas cada día. Entonces, y lo que es más importante, al basarte en reglas, ¿qué son las reglas? Cosas que conocemos que son un ataque, que es conocido, pero cuando hay un ataque nuevo, no hay regla para eso, no hay regla. Entonces, los ataques de día cero te van a entrar sí o sí, ¿vale? Pues esto ya es un pequeño problema, y hasta que sale la regla, pues a veces que tardan incluso semanas, que tú tienes tu aplicación expuesta. Pues, entonces lo que digo, aparte de eso, incluso con las reglas, la tasa media de detección no es muy alta y se deja pasar tráfico malicioso, y los WAFs normales generan muchos falsos positivos, bloqueando tráfico legítimo, lo que os digo, que luego además hay que multiplicar los esfuerzos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en Checkpoint para solucionar este problema? Hemos dicho, mira, vamos a utilizar la inteligencia. En vez de utilizar firmas, vamos a utilizar la inteligencia artificial en nuestro favor. Y entonces hemos hecho un WAF que no se base en un mantenimiento de reglas y firmas, que esté gestionado automáticamente con inteligencia artificial, y luego os voy a explicar cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, esto va a hacer que los ataques de día cero también me los encuentre. ¿Por qué? Porque esa inteligencia va a haber aprendido
del comportamiento de tu tráfico y lo puede encontrar un ataque de día cero y pararlo. Vamos a tener muchísimos menos, nos va a entrar muchísimo menos tráfico malicioso y vamos a bloquear menos tráfico legítimo, ¿vale? Entonces, bueno, he hablado todo el rato de las aplicaciones que exponemos, pero bueno, también de las APIs. Las APIs, como se exponen al mundo, pues si hay alguien que no sepa lo que es una API, imaginaros Rastreator. Rastreator coge información de muchas empresas de seguros y te da el precio, ¿no? Pues ¿por qué lo puede hacer Rastreator? Porque las empresas de seguros exponen una API que es mira, tú con tu aplicación me mandas estos parámetros de la edad y el coche que quieras asegurar y yo te doy el dinerito, o sea, el precio, ¿vale? Pues eso es una API, como un trozo de código que entiende cosas y que puede hablar con otras aplicaciones. El caso es que esa aseguradora está exponiendo su API al mundo. Si por ahí le entra un ataque, también puede tener un problema, ¿vale? Entonces, también nuestro WAF tiene que ser capaz de descubrir, o sea, de proteger esas APIs. Y a muchas organizaciones les pasa que al final un departamento expone una API por acá para la póliza o para otra cosa y no saben cuántas cosas tienen expuestas a Internet. Entonces es importante también ser capaz de descubrir las APIs que tenemos expuestas. Entonces, nuestro WAF, como os comentaba, se basa en dos motores de inteligencia artificial para descubrir qué es un ataque y qué no. Entonces, el primer motor está entrenado con toda la base de datos que tenemos de hace más de 30 años de todo lo que ha pasado en el mundo, ¿vale? En términos de seguridad, y bueno, en Checkpoint lo llamamos Threat Cloud, pero es una de las bases de datos más importantes en este aspecto mundial, y lo hemos entrenado, nuestra IA, para saber detectar qué es un ataque y qué no. Pero no nos quedamos a gusto con eso. Con esto ya solo tenemos un índice de detección de ataques amplísimo y no hay que mantenerlo, porque ya lo hace la IA por nosotros. Pero es que además hemos añadido un segundo motor de inteligencia, que ese te lo pones en tu propia aplicación. Entonces, este motor empieza a aprender de tu tráfico. En cuanto lo activas, empieza a aprender qué son los usuarios legítimos, qué no, tal, y al final puede ir más fino y detectar lo que es un ataque de lo que no, ¿vale? Entonces, bueno, luego otras funcionalidades más típicas como el ataque de denegación de servicio, el poder hacer un límite a ese tráfico, tener prevención ante ataques de bots, la seguridad de los ficheros. Si alguien pues te mete un DNI en la aplicación, en tu portal, que no tenga ahí un virus metido, y el sistema de prevención de intrusiones, obviamente, ¿vale? Entonces, esto es otra manera de ver lo que os acabo de contar, ¿no? El hecho es que tu usuario va a ir hasta tu cloud, pero vamos a poner, o hasta donde tengas tu aplicación, no tiene por qué ser cloud en este caso, y va a ser como un filtro donde vamos a poner todos esos filtros para no dejar pasar el tráfico que no queremos, ¿vale? Esto ya os lo he contado, cómo hemos entrenado este motor de inteligencia artificial y se pasan los dos. Entonces, el primero, ya te digo, ya para muchísimos ataques, y el segundo, pues además tiene el contexto concreto de tu aplicación. Esto es también lo que os he contado, pero bueno, más en detalle. Lo que os digo, se pasan por esas dos fases. La mayor parte de las veces él ya sabe discernir si es un ataque o no. Pero ya te digo, hemos ido más al detalle y si no lo tenemos muy claro y es sospechoso, pues lo analizamos en base a tu caso concreto. Y ahora vamos a ver ese caso concreto, cómo lo tenemos, cómo hacemos ese análisis. Ahí pues ya dices sí, no, vale, tal cual. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos comprobando el comportamiento de los usuarios y lo vamos a comparar con el de ¿qué hace el resto? Imagínate que a mí me viene un parámetro raro de este usuario y digo, oye, el resto de los usuarios traen este parámetro raro
y lo comparo. Luego también, como he aprendido de lo que sí que son usuarios de confianza, pero nada, agua no tenemos, ¿no? Así. Pues aprende, o sea, lo compara. Me he quedado sin voz de repente. Gracias. Lo compara con el comportamiento de sus usuarios de confianza. Gracias. Y luego también lo compara con el contenido de la aplicación. Entonces así, ya os digo, se consiguen los mayores índices. Hay gente que me pregunta, ¿esto cuánto tiempo tarda? Pues no te creas que se tarda mucho, ¿eh? Normalmente depende de la cantidad de tráfico que pongamos a filtrar, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tarda en aprender y realmente ser así de efectivo? Tú lo puedes poner desde el primer día con el primer motor, porque ya te va a parar muchísimo, pero normalmente, dependiendo de la cantidad de tráfico, tenemos una medida de que en 3 días ya ha tenido suficiente tráfico para crear sus propios patrones de comportamiento y filtrar todo lo que no, todo el tráfico malicioso, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho nuestras pruebas, ¿vale? Los hemos comparado con el resto de los WAFs del mercado y hemos visto que tenemos un índice de detección de amenazas muchísimo mayor y un índice muchísimo menor a la hora de encontrar falsos positivos. Y lo que esto ya ha pasado, porque el WAF no es un producto que lo hayamos sacado ayer, ¿vale? Llevamos años con él. Ya ha pasado. O sea, cuando salió el Log4Shell, cuando salió el Spring4Shell, el MoveIt, nuestros clientes que tenían el WAF no les atacó. Porque ese modelo de inteligencia artificial dijo, esto no sé lo que es, pero yo lo paro, porque esto es muy raro. ¿Vale? Y así se han detenido ese tipo de ataques. ¿Vale? Entonces, bueno, como os he comentado, de todas estas capas hay que añadirle la gestión de las APIs y además esto te permite tener una visión completa de todas las APIs que tú tengas y te permite crear un esquema para gestionar las APIs y forzar ese esquema, ¿vale? Lo que tú quieres. ¿Vale? Aquí ya no me voy a enrollar más. Te da un dashboard, etcétera, ¿vale? Pero bueno, esto es un poco para que veáis la aplicación, pues lo que puede, nuestro WAF, en la parte de APIs, pues te dice, mira, estas son las APIs más usadas, estas son las menos, estas son las que tienen información más sensible, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que la funcionalidad de descubrimiento de APIs es muy útil. Luego, a la hora de desplegar el WAF dices, ¿cómo lo pongo? Ya os digo, si tú tienes tu portal, aunque lo tengas en on-premise, igualmente lo tienes que proteger. Entonces tenemos muchos tipos de despliegue. Hay gente que tiene su portal en una máquina virtual en internet, pues puedes poner el WAF delante instalando en esa máquina como un agente. Pero esto sí que lo hemos sacado hace poco, el WAF como servicio. Esto es facilísimo, ¿vale? Si lo queréis utilizar o probar, lo bueno es que lo único que tienes que hacer es redireccionar los DNS, entonces el tráfico que iba a ir hacia tu portal pasa por lo mandamos a nuestro WAF que está instalado en nuestra nube, que por debajo es AWS, pero bueno, da igual, eso es transparente para vosotros, lo filtramos, hace todo el aprendizaje que os he contado, y os lo devolvemos el tráfico totalmente limpio, entonces no tenéis que gestionar vosotros esa infraestructura. Pero como ya os digo, si tenéis otros entornos on-premise, en máquinas virtuales, en Kubernetes, se puede desplegar el WAF como un agente en esas infraestructuras, aunque aquí ya tendríais que gestionar vosotros la infraestructura, ¿vale? Entonces, bueno, esto que sepáis que es muy rápido, esto es una manera bueno, tenemos blueprints con todas las arquitecturas de cómo se hace todo esto, etc. ¿Nos llevaría 10 minutos? Vale, pues sí que voy mal, etc. Bueno, ya los analistas nos reconocen. Esto es muy interesante. T82 es un grupo de investigación que ha dicho voy a intentar atacar todos los WAFs del mercado y
si lo podéis leer, es muy interesante porque ha dicho, la verdad es que el único que no he podido atacar es el de Checkpoint. Así. ¿Vale? Entonces, por lo que os digo. Entonces, voy fatal. CNAP. Hemos protegido la puerta de entrada, pero tenemos que proteger todo lo que tenemos dentro, porque si te entran por un lado, el resto, al final, los hackers van a poder hacer movimientos laterales hasta llegar a tu información confidencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la nube? Que antes tú tenías tu data center con tus aplicaciones y ahí lo asegurabas, pero ahora la línea entre los desarrolladores y la infraestructura está muy difusa, porque ha salido el famoso DevOps, en el que los desarrolladores crean código, pero también crean scripts que crean máquinas virtuales en la nube, y al final todo este ciclo de integración continua y despliegue continuo, el DevOps, el CI/CD, es muy rápido. Entonces, nosotros, ¿cómo protegemos todo esto? Ya no nos podemos quedar protegiendo todo esto, porque es que aquí este señor, en 0, lanza un script de Terraform a mi Azure y me ha creado 4 máquinas virtuales sin seguridad, sin nada, y me la ha liado parda, ¿vale? Entonces, ahora ha cambiado la manera que tenemos que proteger la seguridad. Entonces, tenemos que proteger todo el ciclo de vida, ¿vale? Entonces, lo que decía Gartner es que tenemos que escanear todos los artefactos del código y de esos scripts para crear infraestructura. Tenemos que escanear la infraestructura en sí en la nube y también todo lo que tengamos ejecutándose en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, que sepáis que, o sea, esta es nuestra plataforma, como digo, Checkpoint, y todos los puntos que dice Gartner que tienes que proteger, pues bueno, al final se traducen en funcionalidades dentro de nuestra plataforma. Entonces, esto incluye lo que se llama el Posture Management, que es la gestión de la configuración de todas esas máquinas virtuales, esos security groups, todo lo que yo cree en la nube, cómo lo configuro para asegurarme que no doy permisos de más, el CLIEM, que es la parte que se encarga de los permisos y las autorizaciones, y también escanear y comprobar que no nos dejamos ninguna vulnerabilidad en el código en el momento en el que voy a desplegar mi infraestructura, ¿vale? Entonces, hay un montón de amenazas en la nube y hay muchas empresas que venden el CNAPP, ¿vale? Que te dicen, sí, yo vendo una plataforma de CNAPP, pero ¿qué es lo que pasa? Esa plataforma tiene muchos módulos, como os digo, el Posture Management, el que gestiona los permisos, el que gestiona el tiempo de ejecución, las máquinas, el que gestiona si tengo vulnerabilidades, el que escanea. Al final te salen millones de alertas y el problema es gestionarlas, porque dices, tengo aquí 7 sitios donde mirar y me salen 700 vulnerabilidades, y es que encima, como todo va tan rápido en la nube, mañana me van a salir otras 700. Entonces, al final se hace ingestionable. Entonces, ¿qué hemos hecho para resolver este problema? Es decir, vamos a ordenar y vamos a utilizar la inteligencia artificial para poner las vulnerabilidades según lo explotables que sean y según el riesgo, ¿vale? Y así voy a poder priorizar y dedicarme a lo que realmente me importa. Y que esté incluido ese ciclo de vida del software desde el principio. Esto es lo más importante, ¿vale? Yo ya no voy a tener 70 alertas de, oye, tienes tantas vulnerabilidades en esta máquina, oye, tienes todos estos permisos que dados de más, oye, tienes todo esto. Lo que me hace esta inteligencia es que te dice, te las ordena y te dice, mira, esto sí que realmente es un problema. ¿Por qué? Porque tienes una máquina virtual que está expuesta a Internet. Porque esa máquina virtual tiene ciertas vulnerabilidades y es que encima le has dado privilegios. Y entonces ahí sí que te pueden atacar. Porque si tú has dado muchos privilegios, pero esa máquina está aislada, pues no va a haber ningún problema. Y sin embargo, en las soluciones tradicionales te salen todas, hay que tener muchos privilegios, y no te tienes que ocupar de todo eso. Ocúpate de las que realmente, en conjunto, sea un problema para ti. Y ese conjunto lo sacas obteniendo información de muchos sitios. Y eso es lo interesante, porque queremos asegurarnos de
parar ataques, no queremos quitar vulnerabilidades así porque sí, porque eso siempre va a haber y cada día va a haber más. Entonces, lo que te ofrece esta plataforma es tener esa visión global. O sea, yo sé que esta máquina está expuesta porque hay un security group, porque hay una subnet, porque hay una routing table que ha permitido ese tráfico. Y quiero tener esa visibilidad. Y quiero ver las vulnerabilidades que tiene y los secretos que a lo mejor están expuestos o las configuraciones incorrectas que yo he hecho. Quiero poder aplicar mis políticas de seguridad de una manera uniforme y tener ese conocimiento inteligente de mi infraestructura, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy interesante también porque si yo quiero cumplir ahora con DORA, con NIS 2, que estamos todos obligados, la plataforma te trae frameworks precargados en el que te dice tienes que cumplir todas estas cosas para tener tus sistemas acorde con la normativa. Aquí, por ejemplo, la de NIST. Y normalmente esto te interesa porque como está cambiando, de repente lo mismo ha cambiado algo que ha hecho que ya no cumplas con la normativa. Entonces ahí puedes ponerle foco para solucionar el problema. Entonces, bueno, volviendo aquí, la parte de networking, esto es, ya como os decía, no poner ningún firewall de red y aquí ya os digo, nuestro firewall es conocido porque es lo más seguro que hay. Lo bueno es que si ya tienes ese firewall en on-premise, es la misma tecnología que la puedes poner en nube, ¿vale? Y encima la puedes gestionar desde la misma consola, porque ya os digo, esto si no es un dolor, tener que gestionar distintos firewalls en distintas nubes y también los de on-premise, cuando quieres crear una política y aplicarlo a todos tus sistemas, aquí lo haces una vez. Y encima ves que si te están atacando por aquí, lo mismo están intentando atacar por allá y tienes una visión muchísimo más amplia. Y ya os digo, los firewalls normales que te dan los cloud providers, pues se quedan en un nivel muy básico, ¿vale? Por supuesto no son multinube, pero nuestro firewall te da una seguridad mucho más avanzada, antibot, antivirus, threat emulation, etcétera. Y que sepáis que todo nuestro roadmap está centrado en integrar todas estas partes, ¿vale? Ya las tenemos integradas, pero esto incluso con el resto de las áreas que también tenemos en Checkpoint, que protegemos el endpoint, los móviles, el correo. La idea es integrarlo todo para que las personas de seguridad tengan una visión global y una gestión unificada de todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, por último, o sea, yo llevo poco tiempo en Checkpoint, ¿vale? Pero antes de entrar le pregunté al que me entrevistaba, bueno, ¿y por qué Checkpoint? O sea, ¿por qué Checkpoint es más seguro que otros? Y me dijo, que tenemos muchos clientes en el mundo. Y eso lo dirán otros también. Me dijo, es que tenemos muchas, los analistas, Gartner, GigaOm, nos ponen fenomenal. Ah, muy bien. Y yo soy ingeniera, dame un dato que yo me crea real. Me dijo, mira, esto es la base de datos de vulnerabilidades pública del mundo, ¿vale? Aquí, si os metéis, vais a ver todas las vulnerabilidades que ha tenido Microsoft en los últimos años, no sé qué. Y si ya vemos otros proveedores de seguridad, dices, este señor en los últimos años ha tenido 84 vulnerabilidades y han tardado 60 días en solucionarlas, ¿vale? Y eso son vulnerabilidades en su propia seguridad, en una empresa de seguridad. Y Checkpoint no somos perfectos, nadie lo es, pero solo hemos tenido 4. Y hemos tardado un día en solucionarlo, ¿vale? Para mí, si eres un responsable de seguridad y ves esto y dices, pues va a ser más seguro. A mí me lo parece, la verdad. O sea, dices, si yo tengo una vulnerabilidad, o sea, si ellos tienen una vulnerabilidad y al día siguiente la están solucionando y lo que se supone que me tiene que proteger en otros proveedores, y ya no os digo Microsoft, que tienen, bueno, en fin, tardan tantísimo y estoy semanas con mis sistemas expuestos, pues tengo un problema. Entonces, bueno, la idea es eso, dejar de perseguir riesgos y de solucionar temas en vuestra nube y empezar por prevenirlos. Tengo una pregunta para hacerte. Dime. Es que es tan especializado esto, estaba pensando yo, y además con
cualificado para desarrollar todos estos sistemas? Hombre, nosotros tenemos consultores aquí en Checkpoint, en España, pero es verdad que tenemos a los mejores y entrar no es nada fácil. O sea, y tenemos nos cuesta encontrar a personas cualificadas y con la experiencia necesaria. Y esto era ya lo último que simplemente por decir, es que como le dijo su tío a Spider-Man, la nube, no dijo la nube, pero implica un gran poder, y un gran poder implica una gran responsabilidad. Con lo cual, proteged vuestra nube. Muchas gracias. Muchas gracias, le hacemos entrega de la medalla conmemorativa de haber participado en este Belgol y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Qué chula. Bueno, no me preguntéis si tenéis alguna pregunta, como se me acaba el tiempo, lo tenía muy... O si queréis que podéis hablar conmigo. Mi correo, si alguien tiene alguna duda, gabrielaz@checkpoint, ¿vale?